Hola, buenos días. Somos estudiantes de quinto año A y nos encontramos con el profesor Osvaldo Llanes, que vamos a hacer unas preguntas sobre la Plaza Bolívar De Guarenas. de Guarena. ¿En qué año se establece este espacio como plaza principal de Guarena? Mira, una costumbre, para decirlo así, de los colonizadores en la sociedad colonial. Bueno, primero buenos días, ¿no? Empezar, ¿no? Y ahora ya arrancar concretamente con la respuesta. Hubo una forma, un estilo de organizar las ciudades por parte de los colonizadores españoles. Las ciudades se fundaban, se establecía un centro que era, no se le daba nombre, era una plaza, o en algunos casos el nombre de Plaza Mayor, era la Plaza Mayor, el centro de la vida de la ciudad o del pueblo recién fundado, y se distribuían los poderes en torno, alrededor de ese centro que era la plaza. Por supuesto, el poder eclesiástico, una iglesia, el poder civil, la policía o en este caso lo que correspondía con algo así, el representante del poder civil y el poder eclesiástico. Y las familias más importantes, porque más las familias principales, se colocaban alrededor, porque fabricaban sus viviendas alrededor de la plaza. Eso era un símbolo de prestigio. Y después, eso en el tiempo se fue consolidando, en el caso de la Plaza Bolívar de Guarena, que está vinculado a su origen en 1621, debió ser seguramente un sitio muy modesto, de tierra, sin ninguna elemento decorativo importante ni arquitectónico, y igual como era la iglesia, una iglesia muy sencilla, cuatro paredes ahí de bajareque, un techo de paja, etcétera, y caña amarga, y esa era la iglesia. Después del tiempo, eso se va con el crecimiento del pueblo y su consolidación, sobre todo cuando se consolida, porque acordemos que muchos pueblos eran fundados y no se consolidaban, y va creciendo y se requiere ya una estructura, una iglesia de cierto campa, una casa de gobierno, no es el alguacil o el que fungía, o el jefe del corregimiento, o un teniente, porque también había lo que llamaban los tenientazgos, pero una casa de gobierno. Más o menos lo que vemos ahorita, un consejo municipal o una alcaldía, la iglesia y un sitio de esparcimiento, un restaurante X. Eso en el tiempo, por supuesto, la sociedad colonial va a ir desapareciendo, viene nuestro proceso de independencia, viene la república después de 1830, la república que se funda en Valencia, la Cuarta República, que nace realmente en Valencia. Muchos dicen que la Cuarta República es del 58 para acá, ¿no? La Cuarta República nace en la Constituyente de Valencia. La Primera República, ya sabemos, fue la que se fracasó por poco tiempo, cayó. Después la Segunda República tuvo una vida también efímera. Y la Tercera República, que es la que nace en Angostura, con el nombre de Colombia. Y después esa se disuelve y en 1830 nace la Cuarta República, que es la que comienza ese proceso ya consolidada el Estado venezolano. Entonces esas plazas ya van a tener otras características, las mejoras, la ampliación, las características de una plaza. Simplemente antes era un solar, un espacio abierto, donde era, además de los mercados se establecían ahí, y todo tipo de actividad pública. Ya en 1870 comienza el proceso de consolidación del nuevo Estado, el nuevo Estado liberal amarillo, como se le conocía, y estas plazas mayores se convirtieron en plazas Bolívar. Y el general Guzmán Blanco ordena o decreta la colocación de una estatua en homenaje al Libertador. Acuérdense que varios símbolos de la nacionalidad tuvieron que ver con esa época del gobierno, del mandato de Guzmán Blanco. El himno nacional, que ya existía, ya teníamos un himno, pero no era un himno nacional, y ahí es cuando cobra el carácter de himno nacional. Entonces, dentro de esos varios elementos simbólicos que significan o representan la identidad de la patria, se decreta la colocación de estatuas del Libertador en esas antiguas plazas Bolívar, o Plaza Mayor, perdón. Pero antes de Caracas se colocó la de Ciudad Bolívar, la antigua Angostura,
después se coloca la de Caracas y después en otras ciudades del país. La de Guarena, la información que se tiene es que en 1921, que tiene que ver con el centenario de la batalla de Carabobo, se coloca un busto del Libertador, es decir, de aquí para arriba, que dentro de esas acciones que recomendó el gobierno de General Gómez para realzar la nacionalidad. Ya hacia los años 30, avanzados los años 30, ya con la muerte después de General Gómez, ese busto del Libertador es sustituido por un Bolívar pedestre, lo que llaman un Bolívar de pie, ese que fue hecho en bronce, vaciado en bronce, por un escultor francés. Después de ese, en 1983, con motivo del bicentenario del nacimiento del Libertador, 1983, hay una recomendación del gobierno nacional para aquel entonces que según la población, cada pueblo tenía que ver, según su población, como mínimo un busto del Libertador en su plaza. Después, según la población, uno de pie, un pedestre, y según la población, uno ecuestre. Guarenas entraba dentro de esa población que necesitaba una estatua ecuestre del Libertador. Y para colocar esa estatua ecuestre del Libertador, que es la que está ahorita, eso estuvo acompañado de toda una transformación de lo que había sido la plaza. La plaza tenía 4 calles por los 4 lados. Por el lado sur era una calle más y esa calle cerrada, se cierra, que amplía la plaza. Como ustedes saben, la plaza tiene como 2 niveles y esa parte de la calle queda en el nivel alto y la estatua pedestre, Bolívar de pie, se saca de ahí, se desmonta, se hace un pedestal más grande porque va a soportar el peso ahora y el tamaño de una escultura a caballo, y se coloca la que está actualmente y se inaugura con motivo del bicentenario del nacimiento del Libertador. Esto es en bronce, es una réplica de otras parecidas tomadas de esta, son copias realmente, o réplicas, mejor dicho, de una que diseñaron unos italianos, escultores italianos, que fueron los que se encargaron de prácticamente diseñar y ejecutar y hacer y tallar y vaciar prácticamente casi todas las estatuas del Libertador. La que está en la Plaza Bolívar de Caracas, la que está en el Panteón Nacional, que es un Bolívar de pie, y eso por supuesto responde a unos criterios, a unas normas que tienen que ver con la parte simbólica y la heráldica, ¿no? Tiene que ver de la forma como se representa, las posiciones, las caras, eso no es casual, eso ya hay una recomendación a nivel mundial. Y se hace esta en Guarena parecida a la de Tenerani y Tadolini, que son las que están regadas por todo el país. Es un vaciado en bronce, es imponente como toda escultura de esa dimensión y en ese material. Y en la transformación de la plaza, el pedestal no está ubicado exactamente centrado en la plaza, está ubicado hacia un lado. Y la calle, otra se convirtió en una calle para peatones, que es la que está exactamente frente a la alcaldía del municipio de Plaza. Estas fueron las transformaciones que se hicieron y aumentó en cierta medida el tamaño de la plaza por el lado sur. La siguiente pregunta es, ¿siempre se llamó Plaza Bolívar o tuvo algún otro nombre? No, bueno, como dije ya, no siempre fue una Plaza Bolívar. Eran plazas. En el caso de las ciudades más grandes, se le llamaba la Plaza Mayor, que es un concepto que manejan los españoles ya en sus ciudades. La Plaza Mayor, que era un espacio muy amplio, que era todo tipo de actividades políticas, civiles, religiosas, militares, mercado, era de múltiples usos esas plazas. Pero ya cuando se convierten en Plaza Bolívar, o Plaza de Bolívar, como dirían los colombianos, ya tiene otra connotación. Es la importancia histórica, simbólica que tiene para los venezolanos y para los países liberados por Bolívar, que ya tiene otro uso, pues exclusivamente para actos que tienen que ver, actividades que tienen que ver con lo patriótico y con nuestra historia. Lo que
que a veces se usa para miles de cosas, otras cosas, pero exactamente están concebidas para eso. Y para retretas dominicales, que aquí habría que retomarlas algún día. ¿Qué me dice de algunos mitos o leyendas que guarda la Plaza Bolívar de Guarena? Bueno, hay un busto de la plaza. En una de las esquinas, de las 4 esquinas de la plaza, además del Libertador en el centro, hubo un busto de Ambrosio Plaza. Y uno de los mitos que hay ahí es que ese busto se desapareció. Que cuando al distrito Guarena se le coloca el nombre de Distrito Plaza, en 1881, se le dio el nombre de plaza a este municipio, a este distrito primero, y después municipio, que hay una leyenda urbana, como dice la gente ahora, leyendas urbanas, que la estatua, el busto fue robado y se desapareció. Yo no lo comparto, esa leyenda urbana, porque ese busto es el que está en la escuela Ambrosio Plaza, ahorita. Fue trasladado allá en los años 60. Lo que pasa es que el busto fue quitado donde estaba en la Plaza Bolívar, se pretendió colocarlo detrás de la iglesia de la Copacabana, en una plaza que lleva el nombre de Regulo Franquis, y no se colocó realmente en el año 36. El busto fue guardado en un depósito, ahí permaneció hasta los años 60, 63, 64, cuando es trasladado a la escuela que lleva el nombre de General Plaza, que es el busto que está actualmente ahí. O sea, la leyenda se disipa. Esa es una de las tantas que hay ahí, pero y al frente hubo un barcito, que todavía está, pero ya está cerrado, tiene muchos años cerrado, que se llamaba el Bar Tolo. Entonces, bueno, claro, hubo un juego de palabras, Bar Tolo, y algunos piensan o pensarían que una persona que se llamaba Bartolo, el propietario, alguien. Resulta que Bartolo fue un perro, Tolo. El perro Tolo fue atropellado ahí al frente y el dueño del negocio lo protegió, lo curó y le puso Bartolo, en honor al perro que logró salvar. Un gesto muy noble, además. ¿Cuál es el evento más histórico y más importante que haya ocurrido ahí? Bueno, mira, ahí seguramente en tiempos de la colonia, seguramente como se acostumbraba en tiempos coloniales, hubo fusilamiento. Lo que no tenemos el registro de quiénes exactamente fueron fusilados ahí. Los patriotas, todo aquel que se alzaba, ya sea esclavizado o esclavizado que se alzara contra lo establecido, o ya en la guerra de independencia se alzaba contra la dominación colonial, era apresado y en muchos casos fusilado. Seguramente, pero que no sabemos quiénes, y por qué se fusilaban ahí, porque era el sitio de concentración de la población, era el sitio simbólico del poder, el espacio simbólico representando el poder en la plaza, por lo que representa tanto el poder eclesiástico, que es la iglesia, y el poder civil en una casa de gobierno. Y como escarmiento, eran guindados ahí, sometidos en una picota, o fusilados, o empalados, o ahorcados, cualquier forma de asesinato. Por ejemplo, en la esquina principal, en la Plaza Bolívar de Caracas, ahí fue ahorcado Gual, Pedro Gual. ¿Qué importancia tiene la plaza en los procesos sociopolíticos de Guarena? Bueno, pues ya las plazas de por sí son centros de la actividad civil, de la actividad de los ciudadanos, diaria, cotidiana, de la vida civil de los seres humanos, y en el caso de nosotros los venezolanos, la Plaza Bolívar son el sitio de la actividad generalmente, de la vida política de los venezolanos. Que la vida política no es otra cosa también que la vida civil. Por lo tanto, al estar ahí el centro del poder civil, que es la Casa de Gobierno, ahí ocurren los cambios, las actividades, las reuniones de cámara, se aprueban los decretos, se aprueban las ordenanzas. Por ejemplo, en 1970, la Municipalidad de Guarena tuvo un conflicto con la electricidad de Caracas, que después se convirtió en electricidad de Guarena y Guatire, el EGUA, tuvo un conflicto que ya venía de varios años, y estalló en 1970 con la firma de un contrato leonino para el municipio con esa electricidad, con esa empresa eléctrica. Y eso generó un malestar en la población y se produjeron unos disturbios mientras los concejales estaban dentro de la Cámara decidiendo, unos se negaron a aprobar ese contrato y otros lo aprobaron, solamente 2 concejales se negaron, los otros 5 votaron a favor dentro del recinto municipal, pero en la calle la población molesta, descontenta por lo que había ocurrido, generó actos de violencia que provocó
que llegara por primera vez en el siglo XX la Policía Metropolitana de Caracas a sofocar los disturbios, porque la policía local era insuficiente de sofocar los disturbios, producto del malestar que había provocado la firma de un contrato que lesionaba los intereses de la comunidad, entre otros tantos hechos políticos y sociales que han ocurrido. Se dice que bajo ese mismo piso existen túneles escondidos. ¿Qué es cierto en ello? Yo creo que es parte de las leyendas urbanas. Yo creo que es parte de las leyendas urbanas. Lo que sí hay es dentro del pedestal, que eso es una norma que se hace cuando quedan registrados, antes de cerrar el pedestal donde está la Estatua del Libertador, antes de cerrarlo ya definitivamente, se introducen varios elementos de la época, escritos, libros, documentos, imágenes, para si algún día, un siglo, 2 siglos después, alguien hace excavaciones o se caiga, ojalá que no ocurra, se caiga el monumento o parte de la ciudad sea destruida, puede ser por un terremoto, por un conflicto bélico, ahí hay elementos históricos para el análisis posterior. En el pasado, ¿cuáles eran las actividades favoritas del guarenero en la plaza? Bueno, ahí era el sitio de reunión por excelencia, de los domingos y de las noches. Todavía lo es. Eso ha mermado un poco, pero todavía lo es porque los centros comerciales han desplazado a las plazas un poco de la gente de visitarla, de intercambiar, los vecinos. Pero todavía la Plaza Bolívar, los lugareños muy cercanos, llegan a la plaza a pasar la tarde, a conversar. Y también las actividades musicales que ahí se presentan, se planifican y se presentan. Pero sigue siendo un lugar para el sosiego, la reflexión, la tranquilidad y de la vida civil de los guareneros. Cuéntanos sobre la visita de algún cantante o personaje importante en este espacio. Los personajes importantes han pasado mucho por ahí, prácticamente varios presidentes de la República han pasado por esa plaza. Cantantes sí no creo que recuerde así yo muchos cantantes, pero como mínimo los presidentes de la República han pasado por ahí. Ahí está la Casa de Gobierno, yo recuerdo ahí al presidente Herrera, por ejemplo, recuerdo al presidente Chávez, recuerdo al presidente Maduro, o sea que yo los vi ahí pues en la plaza, pero prácticamente del siglo XX seguramente todos los presidentes pasaron por ahí. Pasó, recuerdo por algunas cosas que leí, en el siglo XIX, Andrade, Crespo, general Crespo pasaron por ahí, que fueron presidentes del país ya terminando el siglo XIX. De la política, bueno, candidatos presidenciales, cantidades, han pasado por ahí. ¿Existe alguna anécdota curiosa de algún personaje pintoresco de Guarena que hiciera vida en esos bancos? Bueno, toda plaza siempre tiene sus personajes pintorescos. Ahí está el soldado, un personaje pintoresco, Rafael Quintana, alias el soldado. Es un personaje pintoresco que él hace vida ahí permanente. Incluso él tenía un puesto de vender raspado ahí, que es un personaje. Lucy, su compañera, también tenía un puesto de café ahí. El Chivo Silva, le dicen el Chivo. Héctor Silva, uno de los primeros venezolanos que firmó con Grandes Ligas. Permanentemente uno lo ve en las tardes sentado ahí. Y otros personajes propios de la guarenidad. ¿Cree usted que los jóvenes de hoy valoramos este espacio como se merece? Bueno, yo creo que hay que valorarlo. O sea, no me gusta hacer juicios así, ¿no? tan tajantes, pero no solamente a los jóvenes, yo creo que toda la población porque son los espacios de encuentro y simbólicos, fundamentalmente son espacios simbólicos de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestras guerras, de nuestras luchas, de nuestras tradiciones, han ocurrido ahí. Y es importante eso, no olvidarlo y tenerlo presente y darle vida y conocerlo y participar y visitarlo y sentarse y reflexionar sobre esa historia nuestra nacional y de esa historia nuestra local. ¿Qué mensaje le daría a nuestra generación para preservar la historia de Guarena? Bueno, primero conocerla. Usted no puede preservar lo que no conoce. Tienes que conocerla, tienes que estudiar, tienes que indagarla, tienes que ubicarla, contextualizarla en el momento del coloniaje, en el momento de la gran independencia, la vida republicana después de 1830, el siglo XX, que es donde toma más actividad, más movimiento, está más claro la participación de Guarena en los procesos históricos venezolanos. Cuando ocurre el 27 de noviembre de 1992, el lanzamiento militar, la rebelión militar del 92,
Para ese entonces el cura párroco, que era el padre Benito Perdomo, hizo doblar las campanas, llamando que la gente incorporara a la rebelión. Pues son cosas que ocurrieron, han ocurrido aquí, hay que conocerlas, hay que saberlas para poder amarlas, quererlas. ¿Puede resumir en una palabra el deber de todo guarenero para el cuidado de la plaza? Conocerlas y vivirlas. Pues. Si ese Bolívar hablara, ¿qué cree que nos diría todo? Mira, yo generalmente no suelo opinar decir qué diría alguien que ya no existe físicamente, porque los muertos son víctimas del potente del juicio de los vivos. O sea, yo estaría haciendo un juicio a una persona que no puede defenderse. Pues. Claro. O sea, que diga, Bolívar, tú dirías tal cosa, y él si podría decirlo, diría, no estás equivocado, no es eso. Pero siempre hay un mandato del Libertador. Eso tengo un precedente, hay un mandato, que es el mandato que todavía está cumpliéndose, que no hemos terminado el mandato del Libertador. Está pendiente muchas de las tareas que el Libertador dejó inconclusa porque el tiempo físico de vida no les dio, pero ahí está su legado. Y ese su legado es lo que debemos cumplir. Lo mejor que podemos hacer en honor a ese hombre. Okay. Gracias, señor Osvaldo, eso fue todo. Ok. El gusto fue mío. Chao a todos. Bueno.